La realidad es que el Golfo de México es una zona en la cual se produce petróleo. Lo que estamos tratando es de tener las herramientas para poder observar el océano, para poder verlo. Cada vez que venimos a hacer un crucero tenemos más preguntas que las que veníamos a contestar en un principio. Es un parteaguas en el estudio oceanográfico nacional. Sin el agua no hay vida. Y si hiciéramos la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que necesita un planeta para que haya vida? Lo primero que necesita ese planeta es agua. Y el agua en este planeta es donde se originó la vida del planeta. Y es lo que propició la vida. Bueno, el agua es la esencia de la vida. Sin agua no podemos subsistir, ninguno de los seres que estamos actualmente en el planeta. Y es el elemento que más tenemos en la Tierra. Es agua, todo es agua básicamente. Es buena parte del sustento de la vida que incluso ocurre en ecosistemas terrestres, ¿no? Estamos realmente rodeados de agua. Muchos dicen que el planeta debería de llamarse mar y no tierra, ¿no? Yo tal vez diría que es el recurso principal del humano, o sea, en todo sentido. No podemos sobrevivir sin tomar agua, no tenemos agricultura, no tenemos producción de alimentos en lagos, ríos, mares. O sea, es un recurso indispensable para el bienestar y para la salud humana, ¿no? Es la base del funcionamiento de una sociedad. Para fines prácticos es el sustento. Tú puedes sobrevivir muchos más días sin comer que sin tomar agua. Suena a cliché, pero o sea, realmente es la fuente de la vida. Ahí se originó y sin ella... Híjoles, todo. Alberga tantos recursos biológicos. Sin agua no hubieran existido organismos. Sabemos que la vida empezó además en los mares, ¿no? Entonces, pues para mí el agua es la vida, ¿no? Es así. Sin el agua del océano tampoco tendríamos la vida que hay sobre los continentes, porque a fin de cuentas la gran limitante que tenemos en el continente es el agua. Si no llueve, no hay plantas, si no hay plantas, no hay vida. Entonces el agua está en el origen y en el sustento de la vida en este planeta. Sin agua, este planeta sería Marte, sería la Luna. Pero eso es el agua, el gran sustento de la vida sobre el planeta. En el año 1980 entró este barco, el Puma. Fue construido ex professo por UNAM y esto coincidió justamente con el auge de exploración de petróleo. Justamente Pemex había descubierto los campos de petróleo en el Banco Campeche y ahí hubo un desastre que tal vez usted se acuerda que se llama Ixtoc, que fue el primer desastre de pérdida de control del flujo de petróleo al mar. Todo el mundo estaba muy preocupado. Entonces se decidió, no queremos un barco, queremos dos. Y uno para el Pacífico y otro para el Golfo de México. Desde entonces los barcos navegan muchas veces 1,5 vuelta al mundo por año. O sea, se puede decir que la investigación de mar en México puede se calificar como antes y después de la entrada de estos barcos. En el Golfo ha habido varios derrames petroleros, algunos de pequeña magnitud y otros de gran magnitud.
En los más grandes ha sido el del Ixtoc, que ocurrió en 1979, que estuvo derramándose el petróleo durante 9 meses, ¿no? Desde junio hasta abril, junio de 1979 hasta abril de 1980. Si no mal recuerdo, se derramaron alrededor de 3,5 millones de barriles, lo cual es una barbaridad, es muy grande. Y el segundo es más reciente, fue en 2010, que fue frente a las costas de Luisiana, es el Deepwater Horizon, que fue llamó la atención muchísimo, y que incluso fue el derrame al Golfo de México fue mayor, casi 5 millones de barriles de petróleo. Entonces, estos son los dos más grandes que han ocurrido. Por unas casualidades en las que se conjuntaron una serie de fallos técnicos y humanos, se produjo un trágico accidente en la plataforma Macondo, que la estaba explotando BP para la extracción de hidrocarburos, y se desata posiblemente uno, si no el mayor derrame de hidrocarburos de la historia en el Golfo de México. Ese derrame de hidrocarburos, esto genera toda una serie de problemas, ¿no?, muy complejos, desde el intentar detener el derrame, ¿no?, y cuál es la estrategia más apropiada para poder detener ese derrame, a cuáles son el daño ambiental que está generando ese gran derrame de hidrocarburos. Y es precisamente este parteaguas, ¿no?, este momento, ¿no?, el que define que la comunidad oceanográfica ahora sí que tiene el papel, primero, de establecer cómo funcionan los procesos en las aguas profundas, ¿no?, cómo funciona ya no solo la circulación, sino la biogeoquímica, la bacteriología, la ecología residente en las aguas profundas del Golfo de México. Bueno, el CIGOM es un consorcio de instituciones para el estudio del Golfo de México, que nace a raíz de una convocatoria del CONACYT y la Secretaría de Energía, justamente para estudiar el Golfo de México, incluyendo pues, aspectos de línea base, oceanográficos y biotecnológicos. La motivación principal es con el aspecto de conocer las condiciones actuales del Golfo de México, y esto con la finalidad de conocer cuál es el estado en este momento de los parámetros que estamos estudiando, por en caso de que ahora que empiece la producción y explotación en el mar profundo, en caso de un accidente, de un derrame petrolero, por ejemplo, tengamos conocimientos antes de que ocurra este accidente, y tratar de darle una solución a la velocidad, a una velocidad mayor, ¿sí?, y no perder el tiempo en estar buscando cuál sería la solución más adecuada para el problema que se presente en un futuro. Y en parte sí que se han estado haciendo estudios, pero han sido siempre estudios dispersos, ¿no? No hay un estudio continuo en el tiempo que le esté tomando el latido o que esté registrando, ¿no?, año a año, estación a estación, ¿no?, cómo funciona el Golfo de México, ¿no? Entonces nos encontramos con este gran vacío que hay de desconocer cuál es el estado base, ¿no?, para poder evaluar el impacto. Y de ahí generamos la necesidad de decir, bueno, ¿sabes qué? Necesitamos estudios a largo plazo, pero al mismo tiempo también necesitamos modelos que sean capaces de producir escenarios de derrames, ¿no?, y que sepamos, bueno, las corrientes, qué zonas son más vulnerables, qué zonas son menos vulnerables, ¿no?, para poder también ayudar a Pemex a elaborar planes de contingencia y de mitigación, ¿ok? No que nosotros los vayamos a hacer, ¿no?, pero sí necesitamos modelos realistas, observaciones y el conocimiento para poder establecer cómo está funcionando ahora y poder, en su caso, espero que no lo tengamos que hacer, evaluar el impacto de un gran derrame. Bueno, el Golfo de México es una
cuenca semicerrada, muchos le llaman el mar americano, porque prácticamente nada más está bordeada por 3 países, Estados Unidos, México y Cuba. Además, el Golfo de México tiene otra característica: los yacimientos de petróleo más grandes del país. De hecho, casi el 80% del petróleo, un poco más del 80%, se produce en la sonda de Campeche. Y recientemente ha habido más interés a moverse a los mares profundos. Esto es explotar yacimientos entre 500 y 1500 metros de profundidad de agua, de la columna de agua, ¿no? Además de las características pesqueras, el Golfo de México produce alrededor del 30% de los productos pesqueros se encuentran en el Golfo de México. Pues es bastante importante debido a que ahí tenemos las fuentes de hidrocarburos más grandes que existen en este país, en la zona del Golfo de México. Aparte, es un sistema en el cual la pesquería está bastante desarrollada y es una fuente de ingresos bastante importante en el aspecto económico. ¿Sí? Y otra importancia del Golfo de México es que tenemos puertos de altura para que lleguen ahí productos que necesitamos nosotros para poder vivir en este país. En particular en el Golfo de México podemos decir que desde 1996 empezamos a hacer mediciones en el canal de Yucatán y a partir de ahí pues nos empezamos a involucrar en la medición y en la modelación de pues todo lo que tenía que ver con con la oceanografía del Golfo, ¿no? Y pues a la fecha, después de 25 años, todavía no entendemos muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? Pero es este lugar en donde las preguntas científicas están brotando cada vez más intensamente. Cada vez que venimos a hacer un crucero tenemos más preguntas que las que veníamos a contestar en un principio. Parece ser que es un tema que no vamos a terminar en mucho tiempo. Y no es función de que no seamos capaces ni que no tengamos número de gente suficiente. Es función nada más de que ahora sí es muy grande. Pero el Golfo en sí es un mar abrazado por el continente, pero que tiene todas las características del mar profundo, ¿ok? Tiene las grandes profundidades abisales de hasta 3.500 metros, las zonas de talud, lo que llamamos el océano azul, que es un océano de muy baja productividad, y en los bordes esa productividad se incrementa y es donde está toda la pesca rica o la mayor parte de la pesca rica, ¿no? Y esas fuerzas antropogénicas, ¿no? O la sociedad humana, ¿no? Está empujando también a ese mar hacia una serie de extremos, ¿no? Y lo que queremos entender también es cómo estamos forzando, cómo estamos estresando a ese ambiente por las actividades humanas, ¿no? La explotación de hidrocarburos, el comercio marítimo, la sobrepesca, todo eso, quieras que no, está tensando lo que es ese sistema, ¿no? Y también queremos entender, bueno, cuáles son los límites de ese sistema para poder entender cómo lo podemos hacer de una forma sustentable, que no lo arruinemos, ¿no?, en esta generación o en la siguiente, ¿no?, sino que siga funcionando, ¿no?, con la riqueza que ha tenido hasta ahora, ¿no? El Golfo de México es un sistema enorme que cubre un área enorme de los mares mexicanos. De hecho, la mayoría del Golfo de México son aguas mexicanas, no americanas. Entonces tenemos que tener una manera sistemática de poder recopilar esta información y tener acceso a ella para poder hacer un diagnóstico en el caso de que hubiese un derrame. Mucha de esta información pues ya sabemos su origen, pero muchas cosas que realmente no conocemos es precisamente esta parte a profundidad. Las mediciones que tenemos de toda esta parte profunda son muy pocas. Entonces, mucho de este proyecto en el que estamos involucrados tiene que ver con hacer estas mediciones a profundidad y tratar de ver qué
qué es lo que pasa ahí, ¿no? Esa es la gran incógnita que tenemos a la fecha. ¿Qué es lo que pasa en la parte profunda del Golfo de México? ¿Qué tanto sabemos de nuestra gran fortaleza? De los cuerpos marinos que rodean a México y que son la fuente de muchas de nuestras más grandes riquezas. El cuidado tan escaso que hemos sido capaces de devolverle a nuestro aliado, el Golfo de México, tiene una reacción directa sobre nosotros mismos. Tú te metes al mar y te metes a profundidades muy grandes, 1000 metros, 1500 más, 3000 metros. La verdad es que ya te encuentras en otro planeta, ya es como si estuvieras trabajando en Marte. Lo que te puedes encontrar ahí es como lo que te puedes encontrar en la Luna o en Marte, ¿no? A ese nivel de reto científico. Entonces, pues bueno, es de sumo interés poder llegar allá abajo, poder tener imágenes de gran calidad, poder comprender esto desde el punto de vista geológico, qué es lo que hay, pero bueno, también biológico, físico, químico. La Comunidad Oceanográfica Nacional, o gran parte de la Comunidad Oceanográfica Nacional, está trabajando para entender cómo funciona el Golfo de México. Cómo funciona quiere decir cuál es la circulación, cómo se mueven las aguas, qué es lo que las controla también, ese movimiento, ¿no? Y esas aguas, a su vez, también ponen en movimiento a la vida en el mar. Sin movimiento el mar no tendría vida, prácticamente. Las preguntas que nos hacemos son muy sencillas, pero muy difíciles de responder, y simplemente tienen que ver con eso. ¿Para dónde va el agua? ¿Qué tan caliente, qué tan fría está? ¿Cómo son las corrientes que vemos tal vez en la superficie que sienten los barcos, pero cómo son las corrientes que están más profundas? ¿Qué papel juegan esas corrientes en transportar calor de las zonas tropicales a las zonas polares? Estamos monitoreando diferentes regiones del Golfo de México desde cruceros oceanográficos para ver de qué manera hay un intercambio en las corrientes y la dinámica entre el mar profundo y la región costera de esa zona. En el Golfo de México, digamos, hasta unos 150 metros, toda el agua mezclada es muy caliente. O sea, muy caliente, 25 grados, 15 grados, pero por debajo el agua tiene 4 grados de temperatura. La salinidad nos indica mucho también, el oxígeno también nos indica mucho de la origen y general la estructura del agua. Pero hay una infinidad de fenómenos que se explican mediante análisis. Y al mismo tiempo la vida modifica lo que ese movimiento trae a superficie. Lo transforma, lo asimila, crece el pasto marino y el pasto marino se lo comen lo que llamamos el zooplancton, que son unos organismos microscópicos. Y a ese zooplancton se lo comen los pececitos y a los pececitos se los comen los pecezotes, y eso es la vida en el océano. Pero como consecuencia de eso, entonces se transforma también la concentración de esos nutrientes. Si no fuera porque el océano lo trae de la subsuperficie, no habría nutrientes, no habría vida. ¿Okay? Entonces, esa mezcla, esa circulación es básica y fundamental para poder entender la vida en el océano. Y por otro lado también esa misma biología está transformando esos elementos, o la concentración de esos elementos, en profundidad. Los transfieren a profundidad, ¿no? Cuando mueren los organismos se caen esos restos de materia orgánica, y en la profundidad hay otros organismos que lo aprovechan y al respirar también modifican la concentración de esos elementos, ¿no? Bueno, esa es otra cosa que queremos entender, ¿no? Entender cómo funciona el océano, más que resolver enigmas, que también lo hace, ¿no? Te da la seguridad de cómo funciona este planeta, ¿no? De en qué planeta estamos viviendo.
más allá de un cuento mágico o de una voluntad divina, ¿no? Tiene unas reglas, ¿no? Unas reglas y tiene una forma de funcionar que obedece a unas leyes fundamentales de física y de química, pero al mismo tiempo tiene el encanto de la vida que lo hace aún todavía mucho más complejo, pero es la seguridad de poder entender algo que te permite sentirte en casa. El océano puede ser un gran amortiguador del cambio climático, por ejemplo, porque absorbe una parte del calentamiento. De hecho, la mitad del calentamiento que debería estar en la atmósfera no está ahí, es una parte que no la encontramos. En cambio, sabemos que está en el océano y está en estos momentos sumergiéndose hacia el fondo del océano. Ese golpe de calor que le estamos introduciendo, que es pequeñito. Si os digo la cantidad es 0.1 grado, 0.2 grados. En términos atmosféricos equivale casi a medio grado atmosférico, por la gran capacidad de calor que tiene, de retener el calor, el océano. Entonces, pero tarde o temprano eso también va a alterar la circulación. Como va a alterar la circulación, la cantidad de dióxido de carbono que estamos emitiendo y que el océano también está absorbiendo. Nos lo está quitando de encima. Una tercera parte, a la mitad del dióxido de carbono que se ha quemado desde los inicios de la revolución industrial, está ahí, está en el océano. La realidad es que el Golfo de México es una zona en la cual se produce petróleo. Tradicionalmente en México se ha hecho en aguas que no eran tan profundas, cada vez más nos estamos yendo a las grandes profundidades. ¿Por qué? Porque hay una demanda del país por el petróleo, porque todos usamos de alguna manera los productos del petróleo. Entonces tenemos que vivir con eso de alguna manera, pero tenemos también la responsabilidad de manejarlo de la mejor manera posible y de prevenir en el caso de que esta actividad de explotación petrolera, que aunque tiene muchos controles, tiene un cierto riesgo, la podamos manejar y en el caso poco probable, pero bastante catastrófico, de que hubiese un derrame, poder tomar acción que proteja a la población y al medio ambiente con el cual cuenta la población para su bienestar. En el momento en que se diera nuevamente un vertimiento de hidrocarburos, con todo el esfuerzo que se está teniendo ahorita de caracterizar cómo funcionan las corrientes bajo las distintas condiciones meteorológicas y oceanográficas, entonces podríamos tener una mejor capacidad de predecir el impacto o las rutas de dispersión de los hidrocarburos. Hay unas preguntas candentes sobre el tapete, ¿no? Y es, bueno, ¿cómo funciona este sistema para ver, en el caso de un derrame, ¿no?, cómo se podría mitigar? Y al corto plazo, ¿cómo nos podemos anticipar a por dónde se va a desplazar ese derrame? Y ahí tienes que conocer muy bien cómo se mueve el océano, ¿no? Y es una bestia que todavía desconocemos en detalle cómo se mueve. A grandes rasgos sí, ¿no? Y lo podemos ver en la superficie, ¿no? Pero cuando ves toda la columna de agua, pues lo desconocemos todavía cómo se mueve exactamente, ¿no? Sobre todo, entre otras cosas, ¿no?, para entender, bueno, dónde van a poner sus plataformas de petróleo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué circulación, cuáles son las tormentas máximas que pueden tener? Eso es una pregunta fundamental para un ingeniero o los equipos de ingenieros puedan diseñar las torres de extracción de petróleo. O en la subsuperficie, ¿no?, cuáles van a ser las tormentas que vamos a tener ahí abajo, ¿no?, o los movimientos, ¿no?, para ver cuestiones de estabilidad con las plataformas. ¿Por qué lo estamos haciendo nosotros? Bueno, esto ha sido una enorme oportunidad que nos dio Pemex, porque Pemex en estos momentos tiene una necesidad estratégica de conocer en qué medio ambiente está operando. La ignorancia cuesta. Le cuesta a un país, pero le cuesta también a Pemex, le cuesta a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, en estos momentos hay una necesidad muy importante, ¿no?, para conocer cómo funciona el Golfo de México. En el caso de que hubiera un derrame, dependiendo de dónde ocurre, o sea, dónde físicamente en el Golfo de México o
también dónde en la columna de agua, porque el Golfo de México llega a tener hasta 3.700 metros de profundidad, y dónde puede haber un derrame depende de dónde va a terminar el petróleo, puede terminar siendo transportado a la zona costera. Y eso lleva a que tengas una serie de impactos sobre la población de la región que son sumamente fuertes. Hay problemas de salud muy serios porque parte del derrame es volátil. ¿Qué quiere decir eso? Que se evapora y entra al aire. Entonces, la gente que está alrededor de eso y que lo respira se intoxica rápidamente. Otra cosa es que cuando tú llegas a la costa, esa es la zona principal de producción pesquera, es donde están los pescadores y de ahí es donde comemos gran parte de lo que consumimos en el país. Entonces, esto contamina estas regiones, esto entra a la cadena alimentaria y ya no puedes pescar. De hecho, cuando ha habido derrames, hacen vedas muy grandes de la región para prevenir problemas de salud humana. Otro impacto que puede tener un derrame es que tengas una ribazona, una zona turística o donde la gente vive. Por lo mismo, tienes contaminación. Si es el sector turístico, pues vas a perder a los turistas que van a ir a la playa, a disfrutar, a bañarse. No puedes tener eso. Y aunque eventualmente el sistema poco a poco se va recuperando y se hacen esfuerzos de limpieza, pues tienes todo un periodo largo donde no puedes utilizar ese recurso que es tu franja costera. En el petróleo hay muchos compuestos, por ejemplo, en un derrame. Hay volátiles, se evaporan, y hay otros que se van al fondo, y esos se mantienen ahí. Hay, por ejemplo, también metales que son derivados de esos derrames, ¿no? Luego, haz de cuenta que pasa un camarón, se lo come, pescan al camarón, te lo traen, y entonces a los humanos lo que viene a suceder es que tendrían que ser miles y miles de camarones, ¿no? Pero empieza un proceso de bioacumulación, es lo que se conoce como bioamplificación. Entonces pasa de las cadenas tróficas relacionadas directamente con el mar a los humanos. Por otro lado, también el objetivo es el poder proveer de las herramientas necesarias para que en el caso de un gran derrame existan las ventanas de observación para poder observar qué es lo que está sucediendo, el conocimiento de cómo funciona el sistema, los modelos que asimilen esa información y que también puedan anticiparse, en cierta forma, a qué es lo que va a suceder, para que Pemex y los encargados, las autoridades civiles, ¿no?, puedan tomar las decisiones más racionales posibles, basadas en conocimiento. Yo creo que una de las cosas muy importantes que nos enseñó el derrame que ocurrió en Estados Unidos en el 2010 es que si tú no tienes buena información de base, es muy difícil saber qué es lo que le pasa al ecosistema. Tienes que saber por muchas razones, para fines de conservación, para fines de la toma de decisiones durante el derrame. O sea, ¿a qué le das prioridad en el momento de un derrame? Le das prioridad a la costa, que son zonas donde se producen los juveniles de muchos peces que son importantes para las pesquerías, o donde tienes zonas turísticas, o le das importancia a zonas más oceánicas. En el Golfo ha habido varios derrames petroleros, algunos de pequeña magnitud y otros de gran magnitud. Si tú no tienes buena información de base, es muy difícil saber qué es lo que le pasa al ecosistema. El SIGOM es un consorcio de instituciones para el estudio del Golfo de México. Con el aspecto de conocer las condiciones actuales del Golfo de México, y esto con la finalidad de conocer cuál es el estado en este momento. Sí que se han estado haciendo estudios, pero han sido siempre estudios dispersos, ¿no? No hay un estudio continuo en el tiempo que le esté tomando el latido o que esté registrando, ¿no?, año a año, estación a estación, ¿no?, cómo funciona el Golfo de México. Lo que estamos tratando es de poder tener herramientas, tener las herramientas para poder observar el océano, para poder verlo. Y no solamente ver cómo se mueve, sino también ver cómo se mueve la vida en el océano y la vida en el Golfo de México. Y lo que queremos es tener una película, eso es lo que queremos hacer, tener una película del océano, para que luego la podamos estudiar más detenidamente y podamos entender a cada uno de los personajes de esa gran obra de teatro, ¿no?, que es el océano. Y hay un escenario natural y hay unas fuerzas que mueven a los personajes.
hay unas pasiones que mueven esos personajes. Lo que queremos entender es precisamente qué fuerzas, qué pasiones están moviendo a esos personajes. Les dan vida y les dan sentido en ese gran escenario. ¿Cómo les puede afectar otro cuento si a esa obra de teatro le entra otra obra de teatro en un momento determinado, que puede ser un gran derrame de hidrocarburos? ¿Cómo puede afectar a la vida de esos personajes? Y por supuesto que en el movimiento de esos personajes nos afecta a todos, porque afecta al pescador que no va a poder pescar, afecta al turismo que no va a poder hacer uso de las playas, afecta a la sanidad de la gente, la contaminación que va a haber, no solamente en el agua, sino también atmosférica. ¿Cómo nos puede afectar también a todos, ¿no? Una alteración tan fuerte como puede ser un derrame de hidrocarburos? Pero necesitamos la película continua. Hasta ahora habíamos estado tomando, imagínate, fotos a lo largo del tiempo, ¿no?, de esa obra de teatro. Y a lo mejor hemos tratado de reconstruir esa obra de teatro con 4 o 5 fotos. Y a partir de 4 o 5 fotos hemos hecho toda una historia de cómo funciona. Bueno, pero sabemos que no funciona así. Y ahora la historia es ¿cómo reconstruimos esa historia? Bueno, la mejor manera es hacer una película. Con las herramientas que tenemos disponibles, pues decir, mira, pues yo le creo a mis modelos de computación porque simulan lo que ha estado ocurriendo hasta la fecha. Entonces, yo puedo hacer simulaciones hacia futuro, o sea, hacer una predicción, ¿verdad? Y entonces tratar de decir, pues mira, se iría tanto petróleo para acá, se iría tanto petróleo para acá. Si el derrame ocurre a 500 metros, pues a lo mejor el petróleo se queda atrapado en una zona, a lo mejor se va para otra. Son cosas que no sabemos, pero que estamos tratando de simular con los modelos que llamamos modelos numéricos, o sea, modelos computacionales, que pues pueden hacer este tipo de tareas, ¿no? Nosotros estamos trabajando ahorita con el agua del Golfo de México, tratando de buscar la línea base, tratando de saber qué hay ahí. En este momento es una gran incógnita, una caja negra. Este grupo multidisciplinario está tratando de identificar qué hay ahí para en un momento determinado, si llega a haber un derrame, poder evaluar el impacto. En este momento hay un derrame y tú puedes decir, hubo un gran impacto, pero lo estás asumiendo porque no sabes qué había antes, entonces no puedes evaluar el daño. Queremos tener toda una línea base para evaluar realmente si hay o no hay daño. Probablemente con la luz solar, con la temperatura, con las bacterias que ya están ahí, se elimina el petróleo y no hay un daño considerable. Y claro, eso la sociedad no lo creería a priori si no hay estudios científicos serios que demuestren cómo está ahorita. Hay un suceso catastrófico que nadie lo desea, pero tenemos que estar preparados para entonces poder evaluar después. Vean, el daño realmente fue considerable o ¿saben qué? No hubo tal daño. El tener esta posibilidad de poder investigar sobre un problema con tanta gente de una forma transdisciplinar y tratando de unificar tantas visiones alrededor del mismo problema. Un problema que aparentemente es muy simple, que en realidad tiene muchas capas y una gran complejidad. Para poder obtener resultados como los que se esperan de este proyecto es necesario el esfuerzo combinado de muchas personas e instituciones, pero conscientes de que este trabajo no se puede terminar a lo largo del proyecto. El proyecto debería ser permanente y continuar por muchos años, por razón de que cada vez que avanzamos en él descubrimos nuevas preguntas y nuevos retos. Esto hace que el inicio, que es apenas el inicio del proyecto, en realidad es un camino intermedio de los investigadores que estuvieron previos y los que seguirán a futuro. Es imposible entender bien cómo funcionan los sistemas oceánicos, tomar medidas preventivas, llevar a cabo un buen manejo, un buen plan de conservación de estos sistemas, si no tienes un enfoque multidisciplinario. O sea, tienes que conjuntar muchas cosas. Tienes que conjuntar diferentes aspectos de la física, de la química, de la geología, tenemos incorporada gente que está trabajando, que son computólogos de manejo, programan bases de datos, curadores de datos,
divulgadores, expertos en genómica, gente que hace modelación numérica, computadoras sumamente avanzadas. Pues estamos conjuntando muchísimas cosas porque es la única manera de poder entender en concreto, o sea, completamente este sistema. Entonces yo creo que ese ha sido y es uno de los grandes retos de este proyecto, el trabajar de manera interdisciplinaria y el comunicarnos unos con otros, porque cada quien, aunque somos todos académicos, cada quien habla su lenguaje y cada quien tiene su manera de hacer las cosas, pero necesitamos encontrar un lenguaje común, una meta común y una estrategia común que nos lleve a poder entregar al país un producto que sirva a largo plazo para diversas cosas, principalmente para apoyarse en el caso de un derrame de petróleo, pero tiene muchas otras aplicaciones también. Sencillo decirte que es el proyecto más grande en el que hemos estado involucrados todos los que pertenecemos a la comunidad oceanográfica, tanto biológica como física en el país. Es un proyecto enorme que nos ha dado la oportunidad enorme de trabajar juntos, de tratar de poner juntos todos los esfuerzos que hemos estado generando aisladamente, probablemente por las últimas 2 décadas. Este es el primer esfuerzo en donde estamos integrando nuestros datos y estamos estandarizando los métodos que estamos utilizando cada una de las instituciones que estamos trabajando dentro del Consorcio de Investigación del Golfo de México, el SIGOM. Estamos quedando de acuerdo en protocolos estandarizados para hidrocarburos, para zooplancton, por ejemplo, todo lo que vive sobre el mar son las larvitas de muchos organismos, para el agua, para el estudio del agua. Entonces, todos esos protocolos estandarizados nos van a permitir, les digo, trabajar de aquí en adelante coordinadamente entre las instituciones y hacer que los resultados que cada uno produce le sirvan a los otros. Es un parteaguas en el estudio oceanográfico nacional. Y sobre todo, pues queremos hacer lo más que se pueda con los recursos que tenemos y aprovechar cada centavo al máximo para dar las mejores respuestas a las preguntas que tenemos y a las, pero no son solo preguntas egoístas, digamos, de cuántas patitas tiene el cangrejito fulano, ¿no? Sino es saber qué recursos tenemos y qué recursos se pueden ver afectados posteriormente, ¿no? Y todo esto cuesta mucho dinero, pero si nosotros no decimos cómo está en este momento, qué cantidad de hidrocarburos están acumulando, por ejemplo, algunas especies de peces, camarones o incluso moluscos, pues cuando vengan las grandes petroleras a explotar, pues van a decir, bueno, pues ustedes ya lo tenían así, y no es cierto, ¿no? A lo mejor no lo teníamos así. Y tiene muchas implicaciones, ¿no? Tiene muchas implicaciones para la sociedad, por la pesca, porque los contaminantes normalmente se bioacumulan y se biomagnifican en los diferentes estratos de la cadena trófica. O sea, una de las cosas importantes es que independientemente que cada quien trabaje de una parte, o sea, su componente en particular, lo importante es la integración multidisciplinaria para poder hacer interpretaciones más precisas, ¿sí? Pues no solamente, como les mencioné, son eso, sino también se está viendo metagenómica, se está viendo bacterias, o sea, se está tratando de cubrir, o sea, todo lo más que se pueda de la cuestión biológica, física y geoquímica. El CICES es la institución que lidera el proyecto en este caso, y está también el CIMBESTAP de Mérida, que ha estado trabajando en el Golfo de México, en la UNAM habemos 4 institutos y centros, el Centro de Ciencias de la Atmósfera, el Instituto de Biotecnología, el Instituto de Geofísica y el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. También está la Universidad Autónoma de Baja California y el CIDESI, que es de Querétaro, que está con la parte de tecnología, y Bajeinova, una organización para ayudar a generar la promoción de los productos que pudieran salir y en todo caso patentes o generar empresas que pudieran derivarse de esto. Entre otras cosas,
Van a hacer uno de estos planeadores submarinos, un glider prototipo. Digamos, aquí parte de la riqueza del proyecto es que el grupo está con el ánimo de generar tecnología propia. Si bien con componentes que puedan venir del extranjero, es meterse a tratar de entender y tratar de construir. Entonces eso es muy rico, que puedas dejar eso en el país. Va a haber una red de boyas oceanográficas desarrolladas y construidas en el CICESE. Eso es también algo bien interesante, porque no se pudieran simplemente adquirir. Se están construyendo desde comprar el metal y los flotadores y darle forma a todo eso, ¿no? Y equiparlas, ¿no? Todos estos equipos pues van a tener comunicaciones satelitales que se están desarrollando, parte de la electrónica se está desarrollando aquí también, entonces esa es como una innovación, digamos, involucrada. Tienes también estudios de los grupos fuertes de modeladores del consorcio están aquí en CICESE, de modelar cómo se comporta el mar. Y bueno, toda la parte de microbiología o biotecnológica que tiene que ver con la degradación del petróleo, ¿no? Además, están colaborando varias instituciones de fuera del país, en Estados Unidos y en Europa, indirectamente a través de varios proyectos. Pero es importante que estén todas estas instituciones porque son las que más han trabajado en el Golfo de México tradicionalmente desde el punto de vista oceanográfico y que también tienen posgrados asociados. Esta información sí coadyuva a llevar a cabo o a realizar modelos matemáticos, modelos de predicción para ver, por ejemplo, rutas por donde los contaminantes, en este caso petróleo, por qué rutas pueden seguir y poder pronosticar por dónde se van a ir, a qué parte del Golfo van a llegar. El Golfo tenemos costas mexicanas, costas estadounidenses, lugares de mucha importancia biológica donde hay desoves y sitios de anidación de muchas aves. Tenemos muchos lugares donde hay mucho manglar, importantísimo. Un sector muy grande de la población depende de la pesca, la cual se puede ver muy afectada en casos de siniestros como estos derrames petroleros. A mí me toca la parte de todos los organismos que viven sobre el fondo marino, porque hay organismos que viven en la columna de agua y hay otros que viven pegados al fondo, que es como los organismos más grandes, ¿no? Dentro de los crustáceos. Lo que hacemos es que nos subimos al buque, trabajamos con una red de arrastre, que esa es la que va en el fondo y precisamente vamos colectando todos los organismos que viven pegados al fondo o que dependen del fondo marino, y esos organismos en el buque los separamos por grupos, primero por grandes grupos. O sea, cada muestra es colectada, etiquetada y previamente con todos los datos de colecta, hora, tiempo de arrastre, velocidad y demás. Y se almacenan en hielo y ya posteriormente se trasladan al laboratorio. Ya en el laboratorio lo que nosotros hacemos es revisarlos, identificarlos con una literatura muy especializada. Se hace el registro, por ejemplo, de las longitudes y los pesos, y eso se establece en unas bases, unos formatos específicos. Eso sería en términos generales. Mi trabajo dentro del proyecto es realizar todos los análisis de la parte química, de diversas matrices que están involucradas en el proyecto, como son la columna de agua, los sedimentos y organismos. La intención de obtener los sedimentos en esta campaña es completar el mapa de distribución de propiedades en el suelo marino de todo el Golfo de México, y es acumulable a lo largo de todos los años que hemos hecho este trabajo. Desde 2010 estamos haciéndolo y llevamos 42 núcleos y pretenderíamos tomar otros 11 más en esta campaña. Nos corresponde tomar muestras de agua de mar, en mi caso particular de agua de mar, para análisis de carbono inorgánico disuelto y alcalinidad.
parámetros muy importantes en el sistema del CO2 oceánico. Diferentes perspectivas apuntan a lo que la circulación de los océanos nos ha enseñado desde hace mucho. Todos nuestros actos forman parte de un ciclo, y ya sea que aprendamos a velar por este compañero o lo dejemos a su suerte, del impacto que esto tenga, no estamos eximidos. La cuarta línea, que está liderada por Alexei Licea, esa tiene como objetivo el entender los procesos de degradación de hidrocarburos en el mar. Van a dedicarse fundamentalmente a entender la microbiología degradadora de hidrocarburos, ¿no? Y lo van a ver desde diferentes aspectos, desde el aspecto de cuál es la cinética o a qué velocidad pueden degradar cada una de las poblaciones de bacterias, o cómo se agregan también. Algo muy interesante que empezamos a entender ahora es que no es una bacteria la que degrada, sino son consorcios de bacterias, consorcios hasta cierto punto simbióticos, que se ayudan entre sí para poder degradar hidrocarburos. Nosotros tratamos de identificar las bacterias que están en el Golfo, que son nativas y que tienen la capacidad de degradar hidrocarburos. Esto por si llega a haber algún accidente, eventualmente un derrame como el que hubo del Pozo Macondo, poder tener opciones de dar tratamiento. Haciendo una analogía, no todo el mundo tiene las mismas enzimas para degradar. La gente de Baja California consume ciertos alimentos, en Chiapas se consumen otros, no decir de los europeos. Entonces, no por ser una bacteria que degrada hidrocarburos va a ser capaz de degradar todos los hidrocarburos. Sabemos que se alimentan y tienen las enzimas necesarias para el tipo de hidrocarburos, el tipo de petróleo de su localidad. Entonces, estamos caracterizando, estamos aislando las bacterias de ciertos puntos del Golfo de México para que si en un momento determinado hay un derrame, poder utilizar las bacterias endógenas y poder tener mayor posibilidades de éxito de degradar este petróleo. De hecho, cuando hay un derrame lo que se ponen son surfactantes químicos, pero las propias bacterias generan sus propios surfactantes, tal vez no a la velocidad que nosotros requeriríamos para que degraden el petróleo a la velocidad que nosotros quisiéramos, pero justamente eso es lo que también estamos estudiando, es decir, cómo aislar estos surfactantes, cómo hacer que las bacterias los sinteticen más rápido porque son parte de su metabolismo y de alguna manera ver qué tipo de bacterias son las que están produciendo más o etcétera, ¿no? Nosotros hemos trabajado cerca de estas chapopoteras, hemos sacado organismos, muchas veces cangrejos manchados de petróleo, que de alguna manera están tolerando este tipo de ambientes. Eso no quiere decir que todos lo puedan hacer, pero estas chapopoteras son de miles de años. Entonces los organismos que ahí viven están acostumbrados, por decirlo así, a soportar cierto nivel de hidrocarburos. Incluso hay trabajos que muestran que camarones como los que nos comemos tienen en su estómago, en su intestino, bacterias degradadoras de petróleo. La pregunta aquí es si está porque se alimentan y se los ingirieron accidentalmente o estas le ayudan de alguna manera a procesar el petróleo que puedan ingerir de manera accidental o con los alimentos de los organismos que se alimentan. Tenemos la certeza de que vamos a realizar desarrollos tecnológicos de aquí. El buscar estas bacterias degradadoras las podemos patentar. Vamos a poder producir biosurfactantes. Esto cuando ocurrió el derrame en el fondo, en el Pozo Macondo, que se inyectaron como detergente para disolver el petróleo. No es lo mismo agregar un detergente químico que agregar un detergente biológico que producen las mismas bacterias, porque las bacterias producen este detergente biológico para disolver el petróleo y poder comérselo más fácilmente. Entonces pensamos que podemos sacar varias patentes, podríamos generar varias empresas que en un momento determinado se dediquen a darle el servicio a Pemex o a las otras petroleras que están llegando ahora que se abrió el comercio de petróleo mexicano, y entonces podemos incrementar el Producto Interno Bruto, ¿por qué no?, con este mismo proyecto, ¿no? Podemos generar empresas de base tecnológica
que pueden apoyar considerablemente al país. Es importante hacer mención que en instituciones de México, con investigadores mexicanos, son los responsables en desarrollar proyectos como este de hidrocarburos en el Golfo de México. Esto hace necesario hacer énfasis en que no es necesario ir a una institución extranjera a contratar especialistas en estas áreas, en otros lugares, porque en México existen las instituciones y los investigadores con la experiencia y conocimientos suficientes para obtener los mejores resultados posibles de esto. Entonces se convierte en una investigación netamente mexicana. Eso nos da lugar a una nueva forma de trabajar, a trabajar de esta manera, en equipo, donde involucras a un montón de instituciones y a muchos grupos de investigación. Si somos exitosos, realmente hay que demostrar que 1 más 1 es más que 2. O sea, la sinergia de poder juntar tanta sabiduría en una misma iniciativa con un mismo enfoque, ¿no? Ese es como el gran reto. Entonces, al final del día, este nuevo ser que estamos formando debería ser ejemplo de cómo debemos de atender los problemas ambientales, al menos en el país. Nosotros usamos precisamente el ejemplo de nuestro trabajo para ilustrar algo que para nosotros es importantísimo, y es que se trata muchas veces de hacer una diferencia entre esto de ciencia pura y ciencia aplicada. El tema en el que estamos involucrados es una ilustración muy clara de que esta diferencia entre ciencia aplicada y ciencia pura es muy relativa, porque cuando nosotros empezamos en 1996 esto de, oye, pues ¿para qué quieren estos tipos ir a medir corrientes ahí a 3,000 metros de profundidad? Pues sí, era un interés puramente científico, que queríamos saber cómo se movía el océano, qué características tenía, pero 6, 5 años, 7 años después, pues resulta que estas son mediciones que son vitales para la actividad petrolera, por ejemplo, ¿no? O sea, no pueden hacer actividad petrolera en profundidades mayores de 500 metros si no tienen información de cómo son las corrientes. La gente debe de saber que tenemos que, bueno, primero que debemos de tener mucho cuidado con lo que hacemos para no contaminar los océanos, ¿no? Porque es muy triste que casi todas las veces que vamos a muestrear sacamos siempre una cantidad de basura impresionante, ¿no? Híjole, yo creo que debemos de cuidar los recursos, o sea, debemos de cuidarlos, o sea, debemos de inculcar a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros nietos, justamente esto, ¿no? El mar es la gran mayoría de la cobertura del planeta, pero alberga una cantidad de recursos biológicos necesarios para la subsistencia de la humanidad, que si no los cuidamos, de verdad parece que son inmensos y no lo son. Todo el tiempo vertiendo contaminantes de las actividades que hacemos en las ciudades, incluso pueden tener hasta más impacto proporcionalmente mayor, porque estos son contaminantes que estamos vertiendo de forma continua, son contaminantes crónicos que van a dar al mar. El océano es todo esto, vamos, ¿no? Y aquí solamente estamos viendo el borde del océano, ¿no? Aquí las olas lo que vienen es a reír, se ríen, se rompen y se pierden en la orilla, ¿okay? Para volver otra vez el ciclo. Entonces, las olas es una muy buena metáfora de lo conectadas que están muchos fenómenos y muchos procesos en el océano. Y de la importancia también que tiene de entender por qué si nosotros alteramos o cambiamos algo en una parte del océano, puede afectar a todo el océano global. Que a fin de cuentas ya no es por el océano, por nosotros mismos. Las cosas que le hagamos al océano nos las va a devolver de vuelta y nosotros vamos a sufrir las consecuencias de haberlo sobrepescado, de haber tirado los residuos tóxicos, de que los plásticos lleguen al mar. Todo eso nos vuelve otra vez, porque podemos convivir con él. El problema es que no podemos seguir haciendo muchas cosas a la velocidad, al ritmo que lo estamos haciendo ahora. Eso es lo que es
lo que no es sostenible en el océano. Y tarde o temprano nos va a devolver la moneda. Thank you.